¿Cómo están, estudiantes del primer grupo? El tema que vamos a trabajar el día de hoy es el predicado. ¿Sí? Bien. En la escuela, ya cuando estamos en primaria, nos enseñan a separar, ¿no? Sujeto de predicado. ¿Sí? Pero ahora nos vamos a enfocar más en lo que es el predicado porque ya hemos trabajado el sujeto. El predicado es tiene la función de unir la acción, es decir, el verbo, que forma parte de la oración con quien la realiza, es decir, el núcleo del sujeto, ¿sí? Utilizando para ello una serie de complementos que son directo circunstancial, de régimen y predicativo. La forma más sencilla de separar una oración en sujeto y predicado es ubicando el verbo y preguntando quién hace la acción. Por ejemplo, Claudio juega al fútbol. En esta oración, el verbo es juega, del verbo jugar. Por lo tanto, a la pregunta, ¿quién juega al fútbol? ¿Cuál sería la respuesta? Claudio. Muy bien. Esto quiere decir que Claudio es el sujeto y juega al fútbol el predicado. A través de el análisis del predicado podemos saber qué hace, dónde y para qué el sujeto al cual se hace referencia en la oración. De acuerdo a la disciplina con la que se analice, el predicado puede ser la parte constituyente a la oración, que aparte de dar información, se acerca al sujeto. ¿Sí? O la expresión que denota una clase que permite conocer el estado de las cosas y la relación con el sujeto. ¿Sí? En este caso, cuando se da la información, pues es la sintaxis. Y cuando se permite conocer el estado, es la semántica. ¿Sí? También cabe señalar que las oraciones y también los predicados pueden incluir muchos otros componentes, como objeto directo, objeto indirecto, adverbios, etc. Vamos a retomar el ejemplo anterior. La oración podría indicar que Claudio juega al fútbol en la plaza de su barrio, por lo que el predicado estaría compuesto por juega al fútbol en la plaza de su barrio. En el otro extremo, el predicado puede formarse solo por un verbo, que es Claudio juega. Muy bien. Entonces, el complemento, ahora vamos a hablar de los complementos, ¿sí? Los complementos del predicado. Tenemos, por ejemplo, les voy a mencionar los complementos del predicado, pero luego nos vamos a enfocar solo en dos, que es lo que yo quiero que ustedes aprendan, ¿sí? Tenemos atributo, ¿sí? Su característica del atributo, ahí lo van a encontrar en su ficha, les voy a explicar, es que aparece en las oraciones con los verbos ser y estar y parecer, ¿sí? Concuerda en género y número con el sujeto y brinda información. Por ejemplo, tenemos Inés está enferma. ¿Sí? Está brindando información que Inés está enferma, concuerda con el número del sujeto y también aparece en las oraciones de verbos ser y estar, ¿no? Está. Muy bien. ¿Cómo conocerlo? ¿Cómo conocerlo? A ver. Es conmutable por el pronombre personal lo. ¿Sí? Pues lo está, por ejemplo. El atributo no puede suprimirse porque si eso ocurre, la frase pierde sentido o cambia de significado. Por ejemplo, si decimos Pedro está triste, ya, muy bien, ahí sabemos que Pedro está triste, ¿no?
Pero si decimos Pedro está, nos deja una incógnita, ¿no? Entonces ya no sería un atributo, ¿verdad? Porque dice que el atributo brinda información, concuerda con el género y aparece en las oraciones de verbo ser y estar. Muy bien. Ahora, vamos a ver sobre el complemento directo. ¿Sí? Ya hemos hablado del atributo. Ahora vamos a hablar sobre el complemento directo. Lo tienen en su ficha. ¿Sí? El complemento directo en ocasiones puede llevar la preposición a. Nunca aparece en oraciones atributivas con verbos copulativos. Pasa a ser sujeto en las oraciones pasivas. Complementa los verbos transitivos. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos saluda a mis tías, estamos utilizando la a. Elisa come pan. ¿Sí? Está apareciendo en una oración atributiva, ¿verdad? Se parecen, pero no es. Entonces tenemos, ¿cómo lo reconocemos? Es conmutable por los pronombres personales lo, la, los, las. Por ejemplo, las saludé, ¿sí? Desempeña la función del sujeto en la oración pasiva. Por ejemplo, mis tías han sido saludadas por mí. Una oración pasiva. Al anteponerse al verbo exige la presencia del pronombre lo, las. ¿Sí? Esa idea la tuve yo, por ejemplo. ¿Sí? Estamos usando la. Luego tenemos el complemento indirecto. El complemento indirecto lleva la preposición a. Esto luego les voy a explicar más a fondo, ¿sí? Ahorita estamos mencionando nada más los complementos, ¿sí? Lleva la preposición a. Dije la verdad al juez. ¿Cómo reconocerlo? Es conmutable por los pronombres personales le y les. Le dije la verdad, por ejemplo, ¿no? Le. Al anteponerse el verbo exige la presencia de los pronombres les y les. Por ejemplo, a Jaime le he avisado 1000 veces. ¿Sí? Le. Recuerda que estamos usando el le. Ahora, en complemento predicativo, ¿sí? En el complemento predicativo, dentro de sus características vamos a encontrar que concuerda en número y persona con el sujeto o con el complemento directo. Y también que es un sintagma nominal y adjetival, ¿sí? Por ejemplo, complementa al sujeto, tenemos, los atletas llegaron agotados, ¿sí? Está complementando al sujeto. Los atletas, ¿qué pasó con los atletas? Llegaron agotados. Para complementar al complemento directo, por ejemplo, tenemos, eligieron delegadas a Inés, eligieron delegada a Inés, ¿sí? Estamos usando el sintagma nominal, ¿sí? Bien, aunque es conmutable, para reconocerlo, aunque es conmutable por la forma interrogativa como, no debe confundirse con el complemento circunstancial de modo. El complemento circunstancial de modo no concuerda con el sujeto, ni con el complemento directo. ¿Cómo llegaron los atletas? Se pregunta. ¿Cómo llegaron? Agotados. Muy bien. Complemento de régimen. Entre sus características vamos a encontrar siempre un sintagma preposicional, exige siempre la presencia de una preposición. Y también aparece con verbos que rigen preposiciones. Estos verbos suelen ser pronominales, ¿sí? O intransitivos. Pronominales lo dicen por avergonzarse de atenerse a algo, ¿no? Intransitivos porque sueña con, trata de, ¿no? Esas expresiones. Por ejemplo, tenemos el desentendido de aquel asunto. El desentendido de aquel asunto, ¿sí? Estamos refiriendo a algo, pero no se dice de qué. Es conmutable por un pronombre personal tónico. Por ejemplo, él, ella, ellos. Podríamos decir que se conserva la proposición, ¿ya? A ver, luego tenemos el complemento circunstancial, ¿sí? Dentro de sus características puede llevar preposición o no, presenta cierta movilidad en la frase,
Su presencia no es obligatoria. Si se suprime, la frase sigue siendo gramatical, aunque se empobrezca su significado. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos, hoy se celebran las elecciones. ¿Sí? Estamos llevando una preposición. Entre las 9 y 7 horas permanecerán los colegios electorales abiertos. ¿Sí? Otro ejemplo. Ayer me torcí el tobillo. Me torcí el tobillo ayer. ¿Se dan cuenta? Se puede suprimir las frases y igual sigue siendo gramatical, aunque empobrezca su significado. ¿Cómo lo reconocemos? Es conmutable por la forma dónde, cuándo, cómo, cuánto, por qué, para qué, con esas preguntas, ¿no? Estuve en casa toda la tarde del domingo, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuándo estuve toda la tarde del domingo? Sería, ¿no? A ver. ¿Sí? Entonces, por último tenemos el complemento agente. ¿Sí? El complemento agente se construye con la preposición por. Aparece con verbos transitivos en voz pasiva. Los delincuentes fueron detenidos por la policía. Sí, estamos usando el por, recuerden eso, ¿ya? Para reconocerlo, se convierte en sujeto cuando la oración se transforma en activa. La policía detuvo a los delincuentes. ¿Sí? Muy bien. Ahora les dije que nos íbamos a enfocar en el complemento directo y en el complemento indirecto. Perdón, en el complemento circunstancial. ¿Sí? Muy bien. Entonces, recordemos que el complemento directo es aquel que recibe la acción que indica el verbo, mientras que el complemento indirecto es la persona, la cosa o el animal en quien se cumple lo que se establece, la forma verbal citada. De esta manera, el citado complemento indirecto es quien se beneficia del provecho indicado por el verbo o es quien tiene que hacer frente a los daños del mismo. Por ejemplo, si decimos, Eva escribió una carta a María, el complemento directo es la carta, mientras que María es el complemento indirecto. Muy bien. Muchas son las confusiones que existen en la hora de dictaminar el complemento directo y el complemento indirecto. No obstante, un truco que hay para diferencias es que primero se puede sustituir por las formas lo, la, los, las, ¿sí? El complemento indirecto, por su parte, se puede sustituir por le o les y además siempre suele ir precedido por las siguientes preposiciones o a o para, ¿sí? Los complementos circunstanciales, por su parte, pueden ser muy variados de tiempo, de lugar, de causa, de modo, de compañía, de cantidad, de instrumentos. La noción del predicado, por otra parte, también puede aparecer del ámbito de las matemáticas, la lógica o la informativa, como una función o una relación entre dos o más términos. ¿Sí? Entonces, dentro de los tipos de predicado, ¿sí? Tenemos las oraciones bimembres, aquellas enunciados que dicen algo de alguien. Puede tener dos tipos de predicado. ¿Sí? El predicado verbal, ¿sí? En el predicado verbal su núcleo es un verbo y el predicado no verbal su núcleo no es un verbo. Cuando el predicado incluye un verbo, este actúa como núcleo de este sintagma y se encuentra vinculado con el núcleo del sujeto a través de diferentes complementos, ¿sí? Los complementos que ya hemos mencionado. Vamos a hablar del predicado nominal. Son los predicados en los que el verbo solamente tiene una función, de unir el sujeto con el atributo que se dice, sin describir una oración. Por ejemplo, mi vida fue aburrida. Si yo digo mi vida, no tiene sentido, ¿verdad? Y si solamente digo aburrida, tampoco tiene sentido. Pero si digo mi vida fue aburrida,
¿Cuál es la palabrita que le está dando sentido a la oración? Fue, ¿verdad? Muy bien, fue. Otro. Carlos es conserje universitario. ¿Cuál sería nuestro verbo? Es. Muy bien. José Alberto será buen estudiante. ¿Cuál sería nuestro verbo? Será. ¿Ya? Entonces, de esa manera nos vamos dando cuenta del predicado nominal, es el que une la oración, ¿sí? Luego tenemos el predicado verbal. Este predicado es el que nos describe directamente la acción del sujeto y su núcleo en un verbo conjugado. Si el predicado contiene solamente el verbo, no tenemos una oración intransitiva. Y además del verbo hay otros complementos que le dan sentido. Tenemos una oración transitiva. Por ejemplo, si decimos, María corre. ¿Qué está haciendo María? Corre. ¿Quién corre? María. ¿Sí? Otro. Mi mamá trajo muchos dulces. ¿Sí? Separamos. ¿Quién trajo muchos dulces? Mi mamá. ¿Sí? ¿Qué hace mi mamá? Trajo muchos dulces. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Tenemos también el llamado predicado reflexivo, que nos indica que es el mismo sujeto quien recibe la acción del verbo. Por ejemplo, si digo, me arrepiento de eso. ¿Sí? Me arrepiento de eso. ¿De qué me arrepiento? De eso. ¿Sí? María se lavó las manos. ¿Quién se lavó las manos? María. ¿Qué hizo María? Se lavó las manos. Vuelve a María, ¿se dan cuenta? La acción vuelve al sujeto. Juan se curó. ¿Quién se curó? Juan. ¿Ve? La acción vuelve al sujeto. Eso es predicado reflexivo. En el predicado recíproco hay un intercambio de la acción del verbo entre el sujeto y el objeto directo o indirecto, o entre dos sujetos. Por ejemplo, Norma y Marisol platican animadamente. ¿Sí? Norma y Marisol platican animadamente. Los amigos se abrazan largo rato. ¿Sí? La acción de dos personas, está expresando la acción de dos personas. Eso es el predicado recíproco. Predicado impersonal es aquel en que no hay un sujeto claramente definido, sino que se habla con un verbo en tercera persona, sin dirigirse a alguien en específico. También es impersonal cuando la acción no puede ser atribuida a un sujeto. Por ejemplo, parece que esa joven está perdida. ¿Sí? No hay sujeto. Hace rato que no lo veo. ¿Tenemos sujeto? No. Llueve a cántaros. ¿Dónde llueve? No sabemos, no hay sujeto. ¿Se dan cuenta? Muy bien. De esa manera vamos viendo lo que son los tipos de predicado. Bien, estudiantes, ¿tienen su ficha? Por favor, copien su ficha en su cuaderno. Primero escuchen este video, como siempre les digo, escuchen. Si tienen algo que aumentar a su ficha, lo pueden hacer. Claramente que si hacen eso tendrían un poquito más de nota, ¿sí? Si hay algo que escucharon en el video que de repente es, no está en su ficha o algún ejemplo, pueden ponerlo también en su cuaderno, ¿sí? Y desarrollen sus actividades. Eso es todo.